Dios Todopoderoso, hoy podemos venir a ti confiados, seguros, podemos cantar con gozo que somos tus hijos, tus hijas y que nuestra identidad está en ti, porque la sangre de Jesús pagó el precio para poder ser reconciliados contigo, nuestro Señor. Gracias, Dios, tú eres el Todopoderoso del cual cantamos, al cual adoramos. Señor, nuestro propósito, como hemos cantado, es el de construir nuestras vidas en ti, de seguirte a ti, nuestro Señor, pero necesitamos desesperadamente de ti. Jesús, tú prometiste y dijiste que ibas a dejar tu Espíritu Santo, el ayudador, para que nos ayudara, Señor, para que viviéramos para ti, para que fuéramos sellados, para que fuéramos identificados contigo, mi Señor. Y es en el poder del Espíritu Santo que podemos reconocer nuestra necesidad del Salvador. Es en el poder del Espíritu Santo que podemos vivir nuestras vidas para el Salvador. Y entonces es por eso que pedimos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, llénanos hoy, prepáranos para vivir para ti, háblanos en este tiempo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué significa ser cristiano? Es la pregunta hoy. Título: ¿qué significa ser cristiano? Porque tal vez si en la calle haces una encuesta, ¿eres cristiano? Muy posiblemente la respuesta de una gran mayoría, al menos en nuestra ciudad o al menos en Latinoamérica, es: yo soy cristiano. ¿Qué significa ser cristiano entonces? ¿Y qué es lo que realmente quiere esto decir? Y tal vez una de las preguntas que sigue después de eso es: ¿y a qué iglesia vas tú? ¿Y es esa una iglesia de sana doctrina? La pregunta que casi nunca he escuchado, es más, nunca la he escuchado hasta hoy, o hasta ayer más bien, es: ¿eres tú un cristiano de sana doctrina? Porque saben, es fácil preguntar por una iglesia de sana doctrina, pero ¿y cuando nos preguntan a nosotros si soy un cristiano de sana doctrina? En el capítulo 4 Pablo le ha estado diciendo a los efesios, a la iglesia en Éfeso, y a través de la historia a la iglesia en Cartagena, instrucciones para ser la iglesia de Cristo. Y en la primera sección del capítulo 4, los versículos 1 al 6, vimos acerca de unidad, la iglesia de Cristo. Y en los versículos 7 al 16 vimos acerca del propósito de la iglesia, de cómo Jesús nos empodera para cumplir su misión. Y ahora en estos versículos del 17 al 32 veremos entonces la perspectiva de Dios acerca de lo que significa ser un cristiano. Porque hay la perspectiva de lo que el mundo dice que es ser cristiano, pero hay la perspectiva de lo que Dios dice que es ser cristiano. Hay perspectiva de lo que tú dices que es ser cristiano, y hay la perspectiva de lo que Dios dice que es ser cristiano. Por supuesto, también hay la perspectiva de lo que la religión dice que es ser cristiano, pero vuelvo e insisto, hay la perspectiva de lo que Dios dice que es ser cristiano. Es más, para ponerlo bien redundante, hay la perspectiva de lo que Cristo dice que es ser cristiano. Y hoy ustedes y yo, con palabra en mano, vamos a ver esto en Efesios capítulo 4, el versículo 17. La palabra es de transición, y hoy voy a estar leyendo la Reina Valera actualizada del 2015 y la Nueva Traducción Viviente casi paralelamente. Y digo, aquí hay una transición en el versículo 17. Por lo que acabo de decir, dice Pablo, hasta el versículo 16, o basado en lo anterior, dice en la Reina Valera actualizada: esto digo e insisto en el Señor. Dos puntos. En la Nueva Traducción Viviente dice: con la autoridad del Señor. Y ahora viene un mensaje: que no se conduzcan más como se conducen los gentiles. Antes de seguir avanzando, no se conduzcan más como se conducen los gentiles. Y desde ahí vamos a tener el primer punto. Ser cristiano es pensar diferente. No nos podemos conducir como se conducen los gentiles. Y cuando habla de los gentiles, la Nueva Traducción Viviente dice: no se comporten más como los que no conocen a Dios. Los gentiles, acuérdense, eran esos griegos, romanos, de otras nacionalidades, no judíos, pero que ahora escucharon el Evangelio de Jesús, creyeron en Jesús y ahora son parte de la iglesia de Jesús. Y entonces Pablo lo que le está diciendo a ellos y a los judíos también creyentes ahora en Jesús, les dice: hey, pero no se comporten como los que no conocen a Jesús.
No se comporten como quienes no saben. Y va a venir aquí unas cosas específicas en las que se nota que no conocen de Jesús. Porque después de que no se conduzcan más como se conducen los gentiles, hay una coma y dice: en la vanidad de sus mentes, una cosa, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Segunda cosa. Y tercera cosa, debido a la dureza de su corazón. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Evidentemente, ser cristiano es pensar diferente. En esta sección de Escritura, tanto en el versículo 17 como más adelante veremos en el 23, se habla de la mente. En el versículo 18 se habla de entender, de conocer, eso es en la mente. Y en el versículo 20 se habla de conocer a Cristo. Todas estas cosas, conocer, entender y la palabra obviamente mente, hablan de que algo está pasando aquí en la mente. Y eso último dice: porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Ser cristiano quiere decir pensar de una manera diferente a la que piensan los que no conocen a Dios. ¿Eres tú uno de esos cristianos que piensa diferente a quienes no conocen a Dios? Estos cristianos estaban viviendo de una manera muy distinta a lo que supuestamente ellos creían. Y hay que recordar, el contexto era Éfeso, la ciudad de Éfeso, una ciudad próspera, una ciudad portuaria, una ciudad caracterizada por la rumba, el desorden, las fiestas, el alcohol. Allá en esa ciudad el templo era de hecho considerado una maravilla del mundo antiguo, pero esta maravilla del mundo antiguo como edificio era el templo de la diosa Artemisa, la diosa de la fertilidad, con más de 1000 prostitutas a las cuales venía gente de todo el mundo a través de actos sexuales, orgías, completo paganismo, a adorar a esta diosa esperando que les fuera bien. Y el problema es que muchos de los nuevos creyentes en Jesús, en Cristo, están viviendo haciendo varias de las cosas que los paganos estaban haciendo. Creo en Cristo, mi Salvador, mi Redentor, el Cordero de Dios, el que me rescata, pero sigo viviendo haciendo estas prácticas. ¿Se imaginan esa iglesia? ¿Se imaginan lo desagradecidos con la gracia de Jesús? ¿Se imaginan lo indisciplinados a la palabra de Jesús? ¿Se imaginan la desfachatez de unos creyentes esperando que Jesús los salve, pero viviendo como ellos quieran? No se lo imaginen tanto. Mirémonos al espejo y empecemos a considerar si tal vez nosotros, cristianos, estamos siendo de esos cristianos desagradecidos que estamos viviendo completamente por fuera del plan de Dios. En la vanidad de sus mentes había un orgullo allí. Están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, cerraron su mente, endurecieron su corazón hacia Él. Creyeron el mensaje de Jesús, pero ahora el mundo alrededor, la sociedad alrededor, los ha influenciado tanto que es necesario para Pablo recordarles: para ser cristiano hay que pensar diferente. Cuando no piensas diferente, hay un gran problema, y lo vemos en el versículo 19. Una vez perdida toda sensibilidad, se entregaron a la sensualidad para cometer ávidamente toda clase de impurezas. Como la forma de pensar se cambió, como los estándares se cambiaron, como el entorno me impacta a mí, entonces se pierde toda sensibilidad. Y se entregaron a sensualidad y a otras cosas. Saben, me acuerdo, yo me fui a vivir a Estados Unidos en el año 93. Y en el año 93, si los que son más mayores recuerdan, teníamos guerra contra el narcotráfico, teníamos cantidad de guerrillas, secuestros. La realidad es que la sociedad colombiana es una sociedad más bien violenta. Y en esa época sí que más. Y nos acostumbramos a convivir con la violencia. Al menos en Bogotá, en todo Colombia, oíamos de carros bombas, asesinatos, cosas diariamente.
incursión guerrillera, tantos heridos, tantos muertos. Me acuerdo que fui a vivir a Estados Unidos y en mi primer mes hubo un accidente, 2 carros, 2 muchachos locos estaban compitiendo y por estar compitiendo en los carros causaron un accidente y ese accidente le causó la muerte a otro muchacho. Todos los días hablaban de eso, todo el día. Y había una indignación y como al 4º o 5º día yo digo, pero estos sí que hacen tanta bulla por un solo muerto. Decía yo, les soy honesto. Y me tocó pasar varios días hasta que dije, pero esto es porque se indignan tanto por un muerto. Nosotros no nos preocupamos sino cuántos muertos hay, porque eran muertos diarios aquí en cantidad. La sensibilidad acerca de del valor de la vida, en mi caso, se había perdido. Porque como hay muertos todos los días, no pasa nada. En cambio, allá en donde estaban en un entorno en donde no se supone que eso pase, era una gran tragedia. Uno de los peores dictadores de la historia y responsable por un genocidio de los más grandes, Joseph Stalin, quien es responsable de la muerte de más de 1 millón de sus conciudadanos rusos, decía, cuando una persona muere es una tragedia, cuando 1 millón muere es una estadística. Se desensibiliza a la persona. Y estos cristianos, y de pronto algún cristiano que ustedes conozcan, nos hemos desensibilizado acerca del mensaje de Jesús. Y esperamos que la iglesia tenga programas, tenga actividades, tenga soluciones para nosotros evaluarlas a ver si están bien o no están bien. O actividades y programas de los cuales otros deben participar y otros deben ser solución. Pero no pensamos en que yo debo ser solución y que de pronto yo estoy siendo uno de esos problemas y que de pronto yo soy uno de esos que trae una carga en vez de ser uno de los que está siendo parte de la solución. También mi primer jefe en Estados Unidos me enseñó, cuando yo le llegaba con los reportes, tenemos tal problema, nos falló esto y esto, y un día me dice, Santiago, no me traigas más problemas, tráeme soluciones. ¡Wow! ¡Qué forma de pensar tan distinta! Y casi que creo que hoy la palabra nos dice, como cristianos, ya dejemos de poner problemas, seamos parte de la solución, porque nos hemos desensibilizado y en el caso de ellos se entregaron a la sensualidad. Y cuando dice se entregaron, otra traducción dice viven para los placeres sensuales. No estamos hablando de un cristiano que cometió un error y falló y cometió un pecado y de pronto después, unos meses después, cayó. No, estos son que convirtieron su estilo de vida en un estilo de vida pecaminoso. Y a través de historia de la iglesia sabemos que es que empezaron a participar o siguieron participando de ritos paganos de perversidad sexual en ese templo con Artemisa. Y se les veía emborrachándose, en degenero, en peleas, en desorden, en promiscuidad sexual, en irresponsabilidad financiera, en flojera, en que no trabajaban, en que eran mentirosos. Se dedicaron a eso, a satisfacer lo que ellos querían. Deseo sexual, animal, quiero tener todo el sexo que quiera, quiero comer todo lo que quiera, quiero beber todo lo que quiera, quiero hacer todo lo que yo quiera. Y a veces pensamos que eso es lo que nos va a dar paz, nos va a dar tranquilidad, pero eso nos lleva más bien a una perdición. Era un deseo insaciable de placer de ellos mismos, no de buscar el bien de nadie más. En el aspecto sexual, en la perversidad que había allí, cogían algo tan hermoso y tan espectacular, diseñado por Dios para nosotros, para que esté dentro del entorno como Dios lo quiere, dentro del matrimonio. Cogen el sexo y lo destruyen y lo vuelven un elemento de, valga la redundancia, destrucción para las personas, tanto para el hombre como para la mujer. En donde por darse en placer simplemente pago y hago lo que sea con tal de yo darme placer, buscando sentirse simplemente bien, disfrazando, cambiándole la imagen al propósito que realmente Dios tiene para el sexo. Esta gente buscaba solo darse gusto a sí mismo, y para ser cristiano no podemos pensar de esa manera. En las ciudades en donde se corre con la tristeza de ver adictos a la heroína,
La heroína sigue siendo una de las drogas más adictivas. Y es una de las drogas más adictivas porque lo que hace es engañar al cerebro. El cerebro recibe señales. Obviamente yo no soy nada de profesor de ciencia ni nada de esto. Me tocó leer esto y aprenderlo. No es para impresionarlos, pero es para que entiendan mi punto. Engaña al cerebro para que el cerebro suelte una sustancia que se llama dopamina. Y esa dopamina es la responsable por la sensación de placer. Y la heroína engaña al cerebro para que el cerebro suelte cantidad y cantidad de dopamina. Entonces el placer más grande que te hayas imaginado desde el punto de vista físico, ese es el que sientes con una traba de heroína. Y por eso es de los más difíciles, si no el más difícil para que una persona deje de hacerlo, porque es experimentar ese placer a unos niveles increíbles por un momento, pero luego es otro momento, y luego es casi imposible de salir de ahí, solo a través de un milagro, a través de Dios. Pero aún así, el quien fue adicto a la heroína es cuidadoso porque sabe que en cualquier momento vuelve a caer. Y de hecho, en esas ciudades en donde hay adictos a la heroína ya en un nivel exagerado, les llaman, al menos en la ciudad de Miami, en donde hay una pequeña ciudad en donde hay bastante adicción a la heroína, los llaman los zombies, porque están estas personas por la calle y literalmente de un momento a otro se paran y están como en un éxtasis de placer para luego estar tirados en el piso y destruyéndose a sí mismos, y es casi imposible sacarlos de ahí. Y para mí era la imagen ideal de lo que cualquiera de nosotros es, aún conociendo a Cristo, pero viviendo para darme placer a mí mismo. Ser cristiano requiere cambiar de manera de pensar. Más específico, Pablo lo dice a través de los tesalonicenses. Por favor, vayan a la primera de Tesalonicenses, capítulo 4. En este caso yo les voy a leer en la traducción al lenguaje actual, porque me parece que suena muy práctico y fácil de entender. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, vamos a leer lo que Pablo le dice a la iglesia que debe ser vivir en pureza. Lo que el maestro enseña, lo que Jesús enseña a través de sus discípulos a nosotros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, les voy a leer desde el versículo 1 en la versión traducción al lenguaje actual. Queridos hermanos en Cristo, nosotros les hemos enseñado a vivir como a Dios le agrada, y ustedes en verdad viven así. Ahora les rogamos y los animamos de parte del Señor Jesús a que se esfuercen cada vez más por seguir viviendo así. Para un segundito. Ojo, porque la exhortación de hoy es similar aquí a como Pablo está diciendo. Hermanos, nosotros con la palabra les estamos enseñando a vivir como a Dios le agrada. Y Pablo dice, y así están viviendo. O sea, que hay algunos de ustedes que de pronto escuchan esta palabra hoy y dicen, hey, así voy yo. Y Pablo dice, bueno, muy bueno, así van. Pero vuelve y dice, ahora les rogamos y los animamos de parte del Señor Jesús a que se esfuercen cada vez más por seguir viviendo así. No se confíen, esfuércense, sigan viviendo así. Ojo, versículo 2. Ustedes ya conocen las instrucciones que les dimos con la autoridad que recibimos del Señor Jesús. Dios quiere que ustedes vivan consagrados, otra traducción dice dedicados a Él, que no tengan relaciones sexuales prohibidas y que cada uno de ustedes sepa controlar su propio cuerpo como algo sagrado y digno de respeto. Deben dominar sus malos deseos sexuales y no portarse como los que no creen en Dios. La parte de inmoralidad sexual, la parte de autocontrol tiene todo que ver con conocer a Dios o no. Se supone que como conocemos a Dios, honremos a Dios con nuestros cuerpos, y hay relaciones sexuales prohibidas que Dios no quiere que sean en este contexto, pero por supuesto es un regalo de Dios para nosotros en el contexto del matrimonio. No deben engañar a los demás miembros de la iglesia ni aprovecharse de ellos. Versículo 6. Esto habla de mentirse el uno al otro, de literalmente engañarse. Ya les hemos advertido que el Señor castigará duramente a los que se comporten así. No estamos hablando de personas no salvas. Estamos hablando de gente dentro de la iglesia que engaña a otros miembros de la iglesia y que le miente a otros miembros de la iglesia.
Y Pablo dice, ya les hemos advertido, el Señor castigará duramente a los que se comportan así. Y no estamos hablando de perder salvación, pero de que el Señor castigará duramente a quienes se comportan así. Versículo 7, porque Dios no nos ha llamado a seguir pecando, sino a vivir una vida santa. Por eso, el que rechaza esta enseñanza no nos está rechazando a nosotros, sino a Dios mismo, que les ha dado a ustedes su Espíritu Santo. La enseñanza indudablemente es una de aplicación práctica, diaria. Aquí no estamos hablando de teología y secretos doctrinales incalculables para que ninguno de nosotros diga, no, esa prédica está muy difícil. Yo no entiendo esos secretos del Señor. Miren, hay un montonón que vamos a entender. La mente de Dios, y la mente de Dios es eterna e infinita, y la de nosotros es tan limitada. Pero Dios evidentemente ha hecho su mensaje para nosotros, que es de estilo de vida aquí. A Dios le interesa cómo vivimos acá y quiere que vivamos con la mente de la manera correcta, de acuerdo a su palabra. Pablo White dice en este versículo, el que rechaza esta enseñanza no nos está rechazando a nosotros, está rechazando a Dios mismo, que les ha dado a ustedes su Espíritu Santo. O sea, ustedes mismos están negando esto, y lo han negado porque han perdido la sensibilidad. Han dejado que el mundo los impacte y que lo que pasa en el mundo cambie quienes ustedes son. Vayan volviendo a Efesios 4. Pero mientras vuelven a Efesios 4, les digo una cosa. Ustedes, los que son papás de niños, niñas de menores de 10 años, hay que orar por ustedes. Y ustedes, los que no tienen niños y niñas, pero esperan casarse ni tener hijos, Dios los bendiga y Señor, guárdalos. Qué mundo en el que vivimos. Qué cosa terrible la que nos enteramos cada vez más de lo que ponen afuera hoy en día gente pervertida y dañada para pervertir y dañar a sus hijos. Y a veces uno piensa, no, es que antes era más sano. No necesariamente que era más sano, pero ¿saben? Requería que un niño o una niña fuera a buscar pornografía y a ver cómo consigo, si es que fuera así. Hoy en día no. A través de estos aparaticos, de los celulares, de las tabletas que nosotros les compramos a nuestros hijos para que se sientan mejor, pero también se las compramos para que estudien mejor, para que conozcan del mundo. Bueno, el mundo les bombardea con todo ese tipo de cosas. Papás, mamás de niños pequeños los alertan, si es que no lo saben, pero cada rato nos enteramos más de cómo con un jueguito inocente algún enfermo mete no un virus para dañarle el sistema, sino para que haya imágenes pornográficas, para que hayan imágenes de terror y de oscuridad, de cómo a través de los shows de televisión le meten la agenda homosexual desde niños, de cómo les meten perversión. Entonces ya el niño o niña que no está buscando nada de eso, pero que está expuesto a una imagen pornográfica que no entiende, ahora le genera curiosidad, ahora le genera cierto tipo de emociones. Miren, cosas hasta como pornografía infantil, le salen a los niños en un juego, sin que ellos lo estén buscando. Y a través de otros niños, las conversaciones. Niños y niñas de 11 y 12 años hablando de sexo y de cómo esto y cómo te gusta aquello. Pero ¿y de dónde ustedes sacaron esa información? Hoy en día cada vez es más normal, sí, que en el colegio les enseñen acerca de esto, acerca de ver incluso si antes era que estábamos desensibilizados a la violencia, lo cual ha ido cambiando bastante. Hoy en día estamos desensibilizados acerca de la influencia del mundo en nuestra casa y no tenemos claro que se supone que nosotros como cristianos influenciemos el mundo y hagamos diferencia. Estamos permitiendo que el mundo, al cambiar nuestra forma de pensar, nos desensibilice acerca de la influencia que debemos nosotros ser en este mundo. Niños, niñas. Un ejemplo bien simple para mí era el de un amigo americano que estaba viviendo acá y un día estamos conversando y me dice una grosería, me llama a mí por una grosería, no discutiendo, sino así como aquí se habla normalmente y obviamente no voy a repetir las palabras. Oye, tal cosa. Le dije, no me digas así, que esa es una mala palabra. No es una mala palabra. Le dije, sí, es una mala palabra. Dice, no, si en Chile la dicen, en Bolivia la dicen, en Colombia la dicen. No importa que la digan, es una vulgaridad, no me puedes decir así. Me dice, pero es que yo escucho que hasta las mujeres, las muchachas, se dicen entre ellas así. Pero es una grosería. Y no me creía. Tomó que él fuera y averiguara. Y luego me dijo, oye, si es una vulgaridad, me dice, pero yo he escuchado hasta gente en la iglesia diciéndose así.
bueno, entonces no hay problema, entonces sí es una buena palabra. No, sigue siendo una mala palabra. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a ese desorden. Nos hemos acostumbrado a botar basura, nos hemos acostumbrado a ser violentos, nos hemos acostumbrado a ser groseros. Eso tiene que ver con ciudadanía, pero peor que todo, nos hemos acostumbrado a ser ineficientes como seguidores de Jesucristo. Y de pronto hemos perdido de vista lo que significa ser cristiano. Por si acaso no lo había dicho, el punto número 1, el ser cristiano es pensar de una manera diferente. Sí, ya lo había dicho. Pues empecemos a hacerlo de una manera diferente. ¿Por qué? Versículo 20 de Efesios 4. Pero ustedes no han aprendido así a Cristo. Antes de pasar al 21, tengo que aclararles, en la Nueva Traducción Viviente dice, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Y la palabra textualmente dice, pero esto no es como han aprendido a Cristo. Y ese de aprendido a Cristo, nuevamente, sin que sea algo académico, es esencial. Porque como no conocemos a Cristo, ¿cómo vamos a ser cristianos? La iglesia mormona en los Estados Unidos se llama Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. Pero la iglesia mormona no cree que Cristo es el Hijo de Dios. Sin embargo, en su nombre tienen Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. Le pueden poner el nombre que quieran, pero si no creen que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, ¿qué eficiencia tiene? Si fuera por el nombre, yo iría Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. Es más, la primera vez que la vi fue porque había un programa y Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, voy a ver el programa. Y no me pareció nada muy raro. Cuando fui a averiguar más, me di cuenta, pero estos no creen que Jesús es el Mesías, Jesús no es el Hijo de Dios. ¿Cómo es que tienen eso en el nombre? Precisamente para causar confusión. Perspectiva religiosa de quién Cristo es, perspectiva del mundo de quién Cristo es. ¿Han escuchado cuando uno le dice a alguien, oye, ¿tú crees en Dios? Sí, a mi manera. Perspectiva personal de quién Cristo es. No, Cristo dice quién Él es. Y tú o le crees eso o no estás con Cristo. Uno de los personajes en la historia que más admiro es el presidente Abraham Lincoln, uno de los mejores presidentes de Estados Unidos, si no el mejor y tal vez uno de los mejores en la historia de los políticos. Y me gusta leer, y cuando antes era estudiante, me gustaba más aprender de Abraham Lincoln. Y conozco de Abraham Lincoln, pero no puedo conocer a Abraham Lincoln porque hay un pequeño problema. Abraham Lincoln ya murió. De Cristo, creo que todos conocemos de Cristo, pero tenemos que conocer más a Cristo y hay una gran bendición. Cristo vive y a ese sí lo puedo conocer más todos los días. Y de esto es de lo que Pablo habló aquí y dice, ustedes no han aprendido, no han conocido así a Cristo. Cristo se ha revelado a nosotros y a través de su palabra y buscando tener una relación con nosotros diariamente, tenemos el chance de conocerlo más todos los días a Él. Y no que el mundo me engañe con la perspectiva de quién Cristo es, y no que la iglesia o cualquier religión me engañe con la perspectiva que la iglesia o la religión dice, pero tampoco para que yo me engañe acerca de la perspectiva de quién Cristo es, sino que Cristo me diga a mí quién Él es y quién yo soy. Fíjense entonces, sí, en verdad, versículo 21, le han oído y han sido enseñados en Él, así como la verdad está en Jesús. Con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos, pero renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. Después de establecer el punto, tenemos que pensar de una manera distinta. Viene, conozcamos a Cristo, y por eso el segundo es, ser cristiano significa conocer a Cristo. Y ese conocer a Cristo, otra vez, no es este argumento teológico por allá elaborado que nos toca hacer 10 semestres de universidad para conocer a Cristo. No, conocer a Cristo, Él se revela a ti a través de su palabra. Y cuando más se revela a ti a través de su palabra, cuando tú más te enfocas en Él, cuando tú más permites que su palabra transforme tu vida, más vas a escuchar de Él, más lo vas a conocer. Al pasar eso así, Pablo utiliza esta ilustración: despójense del viejo hombre, despójense de esta suciedad, de esta inmundicia, y más bien pónganse, vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios, en justicia, en santidad y verdad. ¿Se dan cuenta que ustedes y yo se supone que nos asemejemos a Cristo? Antes de Cristo estamos sucios, asquerosos. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha ido
al volcán del Totumo? Yo veo con mano arriba, si alguno ha ido al volcán del Totumo, solo un par de, y se tiraron allá adentro. No, yo no le jalé a eso tampoco, no, porque la gente sale cubierta en barro, así uno no lo reconoce. Y luego toca pasar a un laguito que hay ahí para que se bañen, ¿sí o no? Yo llevé hace unos años a unos amigos y salieron todos llenos de barro y yo solo pensaba en el carro. Estos no se van a subir al carro así por nada, hermano, lo siento mucho. No, se van a bañar, Y luego al otro día decían, oye, todavía cuando me baño, todavía me sale barro de algunos sitios. Asqueroso. Eso somos nosotros con nuestro pecado. Y Pablo está diciendo, hey, quítense eso y salgan nuevos. Hay un par de fotos y la primera refleja esa asquerosidad que somos todos nosotros cuando llegamos a Cristo, como un par de personas en el barro y cubiertos. Así más o menos estamos como esas fotos. Así somos encontrados en nuestro pecado, en asquerosidad, cualquiera que sea tu pecado. No hay que el pecado más grande o más pequeño ante los ojos del Dios perfecto y del Dios justo. Todos estamos cubiertos en ese pecado y apestamos. Pero no nos vamos a subir al carro de Cristo así y vamos a seguir la vida a través de los años que Dios nos dé viviendo de esa misma manera. Jesús da la imagen en la palabra de que somos la novia de Cristo. Entonces viene el novio y nos rescata y nos vemos ya de una manera muy distinta. Ay, ya limpio, la novia de Cristo, ese vestido blanco, no por nuestra pureza, sino por la pureza de Él. Y Él es ese príncipe que nos rescata, esa fortaleza, y entonces está esa imagen ideal de limpieza. Cristo ha rescatado a su iglesia y se supone que, muchachas, ninguna de ustedes, si su novio le hubiera llegado o le va a llegar, así como los de la primera imagen, se va a casar ese día. No, así no nos jalo. Pero Cristo no nos hizo así con ese vestido y no nos puso así de limpio para que nosotros nos volvamos a tirar al barro y nos volvamos asquerosos. Esa es la imagen que está diciendo aquí Pablo. Por favor, conozcan a Cristo. Ser cristiano significa conocer a Cristo. Significa conocer a Cristo. Mejor ilustración todavía es la que la palabra nos da en Juan en el capítulo 11, no tienen que ir allá. Es esa historia famosa en donde Jesús llega, Lázaro está en la tumba porque ya murió y ya lleva unos días ahí, y Jesús dice, abran la tumba, y una de las hermanas de Lázaro dice, Señor, ya debe apestar allá adentro, ya está mal, y Jesús dice, no, abran. Y Jesús llama a Lázaro por nombre y Lázaro sale. Más o menos así tiene que haber salido, porque cuando medio sale Jesús dice, desamárrenlo, desátenlo, para que ya, y luego Lázaro tiene hambre y empieza a vivir su vida. ¿Saben? Todos estábamos en un barro así peor, en una tumba. En la tumba de nuestros pecados, de nuestra inmoralidad, de nuestra mentira. Y Jesús nos llama y medio salimos. Y Jesús dice, suéltenlo. Pero ¿saben? Algunos de nosotros no, déjenme así, yo estoy bien aquí, voy para el cielo de todas maneras. Y la iglesia de Jesucristo está así, amarrada. Y la iglesia de Jesucristo, nosotros, esta iglesia, ustedes y yo en nuestra mayoría, y la iglesia de Jesucristo en todo el mundo, estamos así, como Lázaro. Todavía medio apestamos, todavía medio estamos limpios con el barro, pero todavía estamos contentos y satisfechos con estar así. Cuando Jesús dice, no, suéltenlo. Hay la necesidad de que otros del cuerpo de Cristo se ayuden a quitar estas vendas, estas cosas que nos están limitando, y que salgamos a hacer algo por Cristo. No es simplemente porque somos salvos, vamos a hacer, perdón, sé que no es una mala palabra, pero lo que nos dé la gana. Hay una historia tristísima en la Biblia y es el libro de Jueces. El libro de Jueces es un libro de el pueblo de Israel, entonces hizo lo que era malo a los ojos de Dios. Entonces el Señor levantó a un hombre para que les diera libertad y celebraron, y el pueblo de Dios hizo lo que era mal ante los ojos de Dios. Y Dios levanta a un hombre para que lo rescate, y entonces Israel hizo lo que era mal a los ojos de Dios. Y así se pasa todo el libro. Y el libro de Jueces termina, y el último versículo en la traducción al lenguaje actual dice, en aquellas épocas Israel no tenía rey y todo el mundo hacía lo que le daba la gana. Yo creo que hoy en día se pudiera escribir, en aquella época la iglesia de Jesús vive como si no tuviera rey y todo cristiano hace lo que le da la gana. Porque hay un montón de perspectivas cristianas. Bueno, yo sí me emborracho, pero yo amo a Dios y Dios me ama así. Bueno, yo practico homosexualidad, pero Dios me ama así. Y bueno, yo soy un mentiroso, pero Dios me ama así. Cada quien hace lo que le da la gana. Tampoco es lo que la institución como iglesia les va a decir. Son ustedes. Que si hay iglesia de buena doctrina, de mala doctrina, ¿y habrá cristianos de buena doctrina?
Porque la iglesia es un reflejo de lo que los cristianos son. Es lo mismo con los políticos. Ay, que los políticos son corruptos. Esto es una democracia. Están allá arriba es porque el pueblo es corrupto. Son un reflejo de quienes nosotros somos. Y la iglesia es un reflejo de lo que cada uno de nosotros es. Ser cristiano significa conocer a Cristo. ¿Cómo hago entonces para no equivocarme? Pues yo debo conocer a Cristo de una manera personal y directa y permitir que Él me transforme, porque si tú lo conoces, pero no permites que Él te transforme, de nada sirve. Les dije que pusieran un dedo en Romanos capítulo 12. Si les queda fácil, vayan allá. Si no, yo se los voy a leer. Romanos capítulo 12, los versículos son el 1 al 2. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle. Estoy leyendo la traducción al lenguaje actual. Y hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Y es más claro para nosotros como iglesia. Entreguen su cuerpo a Dios, gracias por lo que Él ha hecho por nosotros. Vivamos como un sacrificio vivo y santo. Y un sacrificio está muerto. Un sacrificio no está vivo. Pero ¿cómo es un sacrificio vivo? Un sacrificio vivo es un vivo que pone a la muerte sus deseos, sus planes, su carne y vive para Cristo. Esa es la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten más las costumbres de este mundo, dice la Nueva Traducción Viviente. Más bien dejen que Dios los transforme, y la Reina Valera dice, por la renovación de su mente, cambiándole la manera de pensar. Permitan que el Señor haga eso. Pero si nosotros hacemos lo que nos da la gana, yo conozco a Cristo, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia XYZ, pero Cristo no está transformándote. Basado en esto sugiero, no eres un cristiano, o sea, eres un cristiano de título, pero no eres un cristiano práctico o de práctica o en práctica. Volviendo a Efesios capítulo 4, vamos a leer ahora los versículos 25 al 32. Efesios 4, 25 al 32. Por lo tanto, habiendo dejado la mentira, hablen la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y vamos a ir viéndolos de a poquito. Otra vez. Mentiras. Todo el mundo miente. Desde la perspectiva del mundo, sí. Desde la perspectiva de la palabra de Dios y del Cristo al que seguimos, no. Cristo dice, ya habíamos leído, no se engañen entre ustedes, o sea, no se mientan entre ustedes. Habiendo dejado la mentira, hablen la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, estamos aquí, somos familia, ¿cómo nos vamos a andar mintiendo? Efesios 4, versículo 25 fue ese. Efesios 4, versículo 26. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo. Ese versículo, todas las damas que están aquí, por favor, lo resaltan y lo subrayan. En general a las mujeres les queda más difícil ese tema de que no se ponga el sol sobre su enojo. Ya esto a mí me va a causar problemas, pero mi amor, que no se ponga el sol sobre tu enojo, por haber yo mencionado esto. El Señor sabe y nos dice a través de Pablo en su palabra, no hagan esto, porque el versículo 27, que es un versículo cortico, ni den lugar al diablo. La Nueva Traducción Viviente dice, porque el enojo da lugar al diablo. Cuando estás enojado, estás molesto, le estás dando oportunidad al diablo para que haga algo. Y ojo, el diablo no está a toda hora molestando a cada uno de nosotros. Pero hay una cosa, el enemigo que todos tenemos sí está pendiente de cómo nosotros vivimos nuestras vidas. Y cuando le damos papaya, para decirlo en un lenguaje coloquial, se aprovecha de esa papaya. Cuando tu estándar, tu forma de pensar, tu alejamiento de Cristo, tu materialismo, tu deseo de satisfacción personal, tu orgullo, tu lo que sea, se pone en el camino, el diablo le echa carbón a ese fuego. Sí, pelea por lo que es tuyo, cógelo, sí te lo mereces, sí, estás bravo, no permitas que esto, y eso
eso es lo que está diciendo Pablo ahí. No dejen que pase el tiempo, porque entonces le van a dar lugar al diablo, le van a dar oportunidad, no de que tome posesión de la vida de ustedes, eso es imposible, pero sí le vamos a dar el chance de que nos haga caer y de que haga una situación mala, la haga peor. Por favor, no dejen que el sol se ponga sobre su enojo. Hay momentos de molestia y de incomodidad, es cierto, pero hay que luchar contra ellos y hay que buscar la resolución de las cosas lo más rápido posible. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, antes de que se molesten mis hermanitas en la fe aquí. Versículo 28. El que robaba, no robe más, sino que trabaje esforzadamente haciendo con sus propias manos lo que es bueno, para tener que compartir con el que tenga necesidad. Y aquí suena fácil: si robas, pues no robes. Y robar es coger lo que no es tuyo. Y eso va desde un ganchito de papel hasta la cantidad de dinero que sea. No robes, no cojas lo que no es tuyo. Y ese robar, en la mayoría de los casos, tiene que ver con un corazón egoísta que envidia lo que los demás tienen y quieren cogerlo. Pero va más allá. Más bien, el que robaba ahora trabaje esforzadamente. Y en la de Tesalonicenses había leído, nos dicen que hay unos entre ustedes que son como, ahorita vamos a ir allá, mejor dicho, haciendo con sus propias manos lo que es bueno para tener que compartir. No solo trabajen para tener para ustedes, trabajen para compartir con el que tenga necesidad. Si antes era un corazón egoísta, que solo piensa en sí mismo, ahora que sea un corazón generoso, para que trabajando comparta con quienes tienen necesidad. Acompáñenme a la segunda de Tesalonicenses. Yo les dije que pusieran una marquita en segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Versículo 6. Ahí, mientras llegan allá en la segunda de Tesalonicenses, Pablo también le está hablando a la iglesia y les está diciendo acerca de cómo debemos vivir. Y las palabras son muy similares a lo que hemos leído en Efesios y en la primera de Tesalonicenses. En la traducción al lenguaje actual, la segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, de los versículos 6 al 12, lee de la siguiente manera: hermanos míos, con la autoridad que nuestro Señor Jesucristo nos da, les ordenamos que se alejen de cualquier miembro de la iglesia que no quiera trabajar ni viva de acuerdo con la enseñanza que les dimos. ¿Y si leyeron ese versículo pesado? El versículo está pesado. Con la autoridad que nuestro Señor Jesucristo nos da, les ordenamos. Ay, eso sí está en la Biblia. Miren, hay varias traducciones, es lo que dice. Que se alejen de cualquier miembro de la iglesia que no quiera trabajar y no viva de acuerdo con la enseñanza que les dimos. Miren la significancia y lo importante de ese trabajar. Ustedes saben cómo deben vivir para seguir nuestro ejemplo. 2 puntos. Este es el ejemplo de los discípulos. Nunca estuvimos entre ustedes sin hacer nada y nunca recibimos comida sin pagar por ella. Al contrario, trabajábamos de día y de noche para que ninguno de ustedes tuviera que pagar nada por nosotros. En realidad, teníamos derecho a pedirles que nos ayudaran, pero preferimos trabajar para ganarnos el pan y así darles un ejemplo a seguir. ¿Se dan cuenta de lo que los mismos discípulos están diciendo? Enseñando acerca de trabajar. Hablemos de verdades teológicas y misterios. Hablemos de las cosas sencillas que los apóstoles nos están diciendo. Versículo 10. Cuando estábamos con ustedes, les decíamos que quien no quiera trabajar, tampoco tiene derecho a comer. Pero nos hemos enterado de que hay entre ustedes algunos que no quieren trabajar. Y fijo que está diciendo quieren, ¿ok? Y que se la pasan metiéndose en asuntos ajenos, aparte de flojos chismosos. A esas personas les llamamos la atención y con la autoridad que el Señor Jesucristo nos da, otra vez, les ordenamos que trabajen para ganarse la vida y que dejen de molestar a los demás. Estos son 2 versículos que uno dice, yo no había leído eso antes. ¿Qué Biblia es esa? A ver, yo veo otra traducción. A ver, yo veo otra Biblia. Busquen en todas las traducciones. Esa es la misma Biblia. Para el Señor evidentemente es importante que nuestra diligencia, el trabajo, el luchar, el esforzarnos, sea característica de nosotros, al punto que los discípulos dicen, sigan el ejemplo que nosotros les dimos. Sí teníamos el derecho de decir, por favor ayúdenos, dénos lo de comer, pero dijimos no. Pablo mismo escogió durante un periodo de más de 2 años trabajar haciendo carpas y por la tarde predicando para que no dependieran de nadie más.
Cada vez que el Señor llamó a alguno de las personas que utilizan la palabra, hagan un estudiecito, la mayoría estaban trabajando cuando fueron llamados. Aún sus discípulos estaban pescando cuando el Señor los llamó. No estaban por allá en una montaña, aquí estamos, Señor, úsanos, nos trae la gente de comer, danos de comer. No, estaban trabajando. Ellos dicen, bueno, listo, ustedes como son buenos trabajadores, caminen que les voy a dar un trabajo más importante. Fue después de la pesca más grande y milagrosa que Pedro y sus asociados, Jesús les dice, bueno, ahora dejen todo eso, vamos a pescar. Casi que es, hey, ustedes son como buenos para pescar, bueno, vamos a ver qué tal son para pescar, hombres. Dejen todo eso. Ojo, terminemos esa parte. Entonces, versículo 29 de Efesios 4. Ninguna palabra obscena salga de su boca, sino la que sea buena para edificación, según sea necesaria para que imparta gracia a los que oyen. Ya medio les dije, hey, ojo, cristianos, no porque estamos en la costa y aquí en la costa le decimos a tal cosa una vulgaridad, lo debemos seguir diciendo. Si ya sabemos que es una vulgaridad, no lo digamos. Que las palabras de nosotros salgan palabras de edificación a otros, que mejoren a otros. Y si aprovecho ahora que veo a Tim acá, mi compañerito misionero, quien cuando estaba aprendiendo español, Tim aprendió a hablar español en la calle. Entonces Tim aprendió muchísimo español, pero por ahí de vez en cuando llegaba y decía una vulgaridad y uno, hey, ¿qué dijiste, Tim? No, así lo dicen en la calle. No, ojo, no se dice así. Y se corrigió. Si nosotros ya lo sabemos, pues si es una vulgaridad, no lo digamos. Gracias, Tim, por recordarme esa parte. Versículo 30. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, en quien fueron sellados para el día de la redención. Miren, ese versículo, se los digo, es uno que a mí, al menos en mi vida, lo he llorado varias veces. No entristezcan el Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados. Ese con el cual fueron sellados, en la voz de un gran artista llamado Redimido, acerca del Espíritu Santo, dice, eres el sello y la marca que dice que a Dios pertenezco. Estamos sellados, tenemos pertenencia a Dios. Ese sello es el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo de Dios está en nuestras vidas, no para que caminemos en el agua, ni hagamos llover oro, ni nada de esas cosas, sino para que vivamos todas estas cosas en el día a día en el poder del Espíritu Santo. Y cuando mentimos a alguien y engañamos a alguien, el Espíritu Santo de Dios se entristece. Y yo me imagino más visualmente a Jesús, que es la revelación física de Dios, llorando porque yo soy un mentiroso. Y yo veo a Jesús llorando porque soy un pervertido. Y yo veo a Jesús llorando porque estoy lleno de ira y odio y rabia y no puedo perdonar. Y Jesús, me lo imagino yo llorando por mis acciones. De eso es lo que la palabra dice aquí, hablando del Espíritu Santo. No entristezcan al Espíritu Santo. No es que estás perdiendo la salvación, pero cómo le causas tristeza a Dios, quien tanto te ama, por tu forma de vivir. Versículo 31, quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos y calumnia, junto con toda maldad. Más bien sean bondadosos y misericordiosos los unos con los otros. Perdónense unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Perdónense. ¿Saben cuánto perdón no hay en la iglesia? Entre nosotros mismos tenemos diferencias de las cuales no salimos adelante, no las solucionamos. Vamos a tener conflicto, vamos a tener discusión, vamos a cometer errores. Pero ¿y cómo los vamos a solucionar? ¿Cómo vamos a demostrar que somos cristianos si no nos perdonamos los unos a los otros? Y si no nos perdonamos dentro de la iglesia, ¿qué vamos a perdonar a nadie más? Y aquí la palabra claramente dice, nada de ira, nada de esas rabias, nada de falta de perdón. Perdónense unos a otros, sean bondadosos, misericordiosos, no gritos, no calumnia, no enojo, no ira, no amargura. Ser cristiano es entonces poder obedecer con absolutamente todas esas cosas también, que no son tan difíciles de hacer. Ser cristiano significa imitarlo y parecernos más a Él. Jesús soportó y se aguantó todas las acusaciones falsas, equivocadas, tortura mental, tortura física, y se supone que nosotros lo imitemos a Él. Pablo dice que nos identificamos en su muerte y nos identificamos en su resurrección, queriendo decir que estamos dispuestos a morir para nosotros y a vivir para Él.
Debemos ser cristianos, significa imitarlo y parecernos más a Él. Ser cristiano significa pertenecer a Cristo. Estamos sellados con el Espíritu de Dios. Pero ser cristiano significa ser parte del cuerpo de Cristo. Porque mira que está hablando de entre ustedes. No se mientan entre ustedes, no se engañen entre ustedes. Ayúdense entre ustedes, dense entre ustedes, compartan entre ustedes, mejórense. Ser cristiano hace la iglesia de Cristo. Y de la iglesia de Cristo, esa iglesia de sana doctrina, vimos unas particularidades hoy. Los líderes son servidores que se dedican a equipar a la congregación. Varias veces Pablo dijo, de parte del Señor, con la palabra del Señor, les enseñamos esto. Y es de cómo vivir. No son de verdades teológicas. Esta no es la universidad de Cristo. Esta es la vida que Cristo quiere que vivamos. En esa iglesia de sana doctrina todos los miembros son servidores que se ayudan entre sí, se ministran, se sirven el uno al otro. Esa iglesia de sana doctrina de cristianos es donde nos dedicamos a crecer y a fortalecernos, a apoyarnos el uno al otro espiritualmente, pero también en necesidades físicas, básicas. Esa iglesia de cristianos es en donde compartimos el amor de Dios como familia. Y por eso tratamos de conocernos más, llevar una vida juntos, cargar nuestras cargas los unos con los otros, apoyarnos, ayudarnos. Esa iglesia de sana doctrina no va a ser en la que el super pastor es un super predicador, super oración, super todo. En la iglesia viene a que el super pastor le atienda. Esa iglesia es en la que no se sabe cuál es el pastor. Y aquí todos sirven, aquí todos ayudan, aquí todos oran los unos por los otros, aquí todos se acompañan, aquí todos se cuidan. Hey, ¿quién es el pastor de aquí? ¿Y qué importa? La iglesia está funcionando porque somos cristianos. La minoría de la iglesia es la que hace que la mayoría de la iglesia funcione, cuando debiera ser la mayoría de la iglesia la que ayudara a la minoría de la iglesia que está fallando. Yo le he fallado a la ciudad. Ustedes le han fallado a la iglesia. Ustedes le han fallado a la ciudad. Como iglesia le estamos fallando a Cristo, porque no estamos siendo cristianos. Estamos siendo miembros de iglesia, que esperamos ser atendidos por la iglesia, que esperamos que Cristo nos atienda. Cristo obtuvo la vida eterna para nosotros y ahora nos empodera a que le sirvamos a Él viviendo para Él y sirvamos a la comunidad viviendo para Él y seamos bendición para el mundo. ¿Se acuerdan lo que aprendimos hace 2 semanas? Para que el mundo sepa y crea en mí. Es la oración en Juan 17 de Jesús. Ayúdalos, Señor, empodéralos para que el mundo crea que tú me enviaste, para que el mundo crea que yo soy el Mesías. Y por eso digo que le hemos fallado al mundo. De alguna manera nos hemos convertido como la iglesia en Éfeso, en donde vivimos como nos da la gana, pero nosotros sí tenemos a un rey, y es el Rey Jesús, es el Mesías. Podemos conocerlo a Él. Él está interesado en nuestras vidas y en relacionarse con nosotros y en que vivamos para Él. En un momento, cuando ellos repartan la comunión, tengan los elementos de comunión en sus manos. Es hora de arrepentirnos con el Señor, es hora de pedirle perdón, pero es hora de recordar que Él no se cansa de nosotros, que Él tiene paciencia, y si nos tiene aquí es porque todavía tiene un propósito, y hoy tenemos una nueva oportunidad. Como Pablo le dijo a la iglesia en Tesalónica, si lo están haciendo así, muy bien, los animo a que sigan, pero si de pronto ustedes como yo se encuentran y dicen, oh, no, estoy siendo ineficiente, estoy dejándome influenciar de la sociedad y del mundo alrededor mío, pues Señor, gracias por la nueva oportunidad. Hoy recuerdo este nuevo pacto, guíanos, Señor, en esto. Entonces este es un momento de intimidad de cada uno de ustedes con el Señor. Ellos cantan la canción, cantémosla con ellos, cada uno corazón con el Señor. Los servidores van a repartir los elementos de comunión. Cuando la canción pare, tomamos los elementos de comunión juntos, hacemos una oración y terminamos.